En la entrevista de hoy, 7:02, la Superintendencia de Bancos ordenó la liquidación forzosa de Proinco tras determinar un hueco patrimonial de 11,5 millones de dólares. ¿Cómo avanza el proceso de devolución a los clientes y qué implicaciones tiene este cierre en el sistema financiero nacional? ¿Cuál es su incidencia? Lo hablamos ahora. Cristian Cruz, superintendente de bancos. Señor superintendente, buenos días, bienvenido a este espacio. El 13 de junio se ordena la liquidación forzosa de Proinco y desde ahí en adelante la Superintendencia de Bancos actúa precisamente en beneficio, en este caso, de los clientes, de los depositantes de Proinco. ¿Cuánto dinero se ha devuelto hasta ahora? ¿Cuánto falta por hacerlo? Marcela, buenos días. Bienvenido. Buenos días a todas y todas las personas que nos ven. Así es, la Superintendencia de Bancos, después de haber visto inconsistencias en los estados financieros de Proinco, Sociedad Financiera, procedió a ordenar la revocatoria del permiso de funcionamiento y el inicio del proceso de liquidación forzosa. Dentro de eso, Proinco, Sociedad Financiera, contaba con 9 depositantes como tal. Estos 9 depositantes tienen la cobertura del seguro de depósitos que tienen todas las entidades financieras que funcionan con autorización y el proceso de control de la Superintendencia de Bancos. ¿Y a cuánto ascendía el monto del dinero que tenían estos depositantes? Estas 9 personas tenían $280,000. Ya estamos trabajando con la COSEDE y en los próximos días ya procederemos al pago del monto de estas acreencias. Llama la atención que una sociedad financiera tenga apenas 9 clientes, es decir, eso mucha gente no lo puede entender y esto evidentemente puede ser sinónimo de que precisamente las cosas no andaban del todo bien. Bueno, Proinco Sociedad Financiera estaba a lo largo del último año en un proceso de transformación de sociedad financiera a una entidad auxiliar, puntualmente como originadora de cartera. ¿Qué quiere decir? El cambio en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la figura de las sociedades financieras. Ya no podían existir, estas tenían que transformarse, ya sea en banco o entrar en un proceso de liquidación. Proinco optó por la opción de transformarse en una auxiliar de servicios financieros. La Superintendencia de Bancos, como requisito previo a la autorización de esta transformación, lo que puso fue un requisito de que se pague al 100% de los depositantes. Proinco se encontraba en ese proceso, pero una vez vencido el plazo no cumplió y quedaron 9 depositantes pendientes de pago por $280,000. Ahora, no son con los únicos que se tiene obligaciones pendientes en este caso, superintendente. También hay, por ejemplo, las propias personas que elaboraban en Proinco que deben ser en este caso también liquidadas. Bueno, el proceso de liquidación incluye también el pago de los haberes a los trabajadores como tal, las obligaciones pendientes, ya sea con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o otras obligaciones tributarias, y en función de los activos existentes también poder cubrir todos los diferentes acreedores. ¿Hasta cuándo se pagarán todas estas obligaciones pendientes? Bueno, el proceso de liquidación manda la ley de que dura un máximo de 2 años. ¿Qué pasa si es que durante estos 2 años no se consigue el dinero suficiente para hacer frente a las obligaciones con estas personas? En lo que se refiere a los 9 depositantes, ellos tienen garantizados, por un lado, a través de la COSEDE, el monto máximo de la cobertura y a través de los activos que tiene Proinco Sociedad Financiera, la diferencia en el caso únicamente de 2 personas. En lo que se refiere a los trabajadores, también los activos son suficientes para cubrir sus obligaciones y estamos trabajando en el proceso de avalúo y la realización de los activos para poder cubrir a los otros acreedores que en sí son proveedores de Proinco Sociedad Financiera. Ahora, también hay personas a las que Proinco precisamente debía, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es Proinco Sociedad Financiera y lo que son otras empresas vinculadas al grupo Proinco que realizaban captaciones sin tener la autorización legal de la Superintendencia de Bancos para realizar captaciones del público. En el caso de Proinco Sociedad Financiera hay otras personas que estaban dentro de lo que eran proveedores. Entonces estos proveedores tendrán que esperar y seguir el orden de prelación que el liquidador, una vez que vaya realizando los activos, realizando los bienes, irá cubriendo en función de lo que estos activos alcancen para cubrir. ¿Qué pasa si es que no alcanzan? Precisamente usted acaba de decirlo. Si los activos no son suficientes para pagar a todos los proveedores, ¿qué quiere decir? Bueno, nosotros ya hemos determinado en el informe previo para la liquidación que existía un hueco patrimonial de 11,5 millones. Eso quiere decir que en el proceso de liquidación es muy probable que los activos no alcancen para cubrir a todos los acreedores.
en este caso en proveedores. ¿Cuáles los pasos que siguen? Se determina la responsabilidad de los administradores y accionistas, quienes tendrán que cubrir con esos proveedores una vez que se finiquite el proceso de liquidación. Se ha dicho que podrían hacerlo con los 3 proyectos inmobiliarios que se está haciendo en Quito. Esa podría ser una posibilidad, porque evidentemente se trata de personas que sin tener la culpa se podrían eventualmente llegar a quedar sin ese dinero que Proinco les debía. Bueno, Marcela, en lo que se refiere a Proinco, sociedad financiera, no están esos proyectos inmobiliarios dentro de sus activos. Esos son activos de las otras empresas vinculadas al grupo. Esos activos servirán, me imagino que para cancelar a los otros proveedores o a las personas que dejaron los recursos en las otras empresas. Es bueno también contarle a la gente precisamente por qué en este caso esta sociedad financiera llegó a estas inconsistencias, superintendente. Bueno, siempre es importante que la ciudadanía sepa y busque antes de poner sus recursos en una entidad o en alguna empresa o en alguna persona que le quiera recibir, primero que tenga autorización legal para hacerlo. Proinco, sociedad financiera, tenía la autorización legal para recibir recursos del público y es por eso que esos 9 depositantes tienen cobertura del seguro de depósitos y todos van a recuperar sus recursos. ¿Qué es lo que sucede con las demás personas que pusieron recursos en otras empresas? ¿Y a cuánto ascienden esas personas? Estamos hablando de alrededor de 1.300 personas que pusieron sus recursos en entidades, en empresas que no tenían autorización legal para recibirlo. Es decir, esos ciudadanos no tuvieron el cuidado de revisar si donde estaban poniendo su dinero era una entidad financiera que contaba con autorización para hacerlo. Porque cuando uno pone en cualquier entidad financiera del Ecuador que tiene autorización para recibir recursos del público, automáticamente tiene la cobertura del seguro de depósitos. Y si el día de mañana sucede un caso muy puntual, como es este caso, no es un caso del sistema financiero. El sistema financiero goza de muy buena salud, es completamente solvente. Este es un caso completamente aislado, pero que igual tiene la cobertura del seguro de depósitos. Ahora, un poco lo que pasó es lo que no es ya quizá noticia en Ecuador también y que se ha visto también en otras unidades del sistema financiero pequeñas, la famosa promesa del dinero fácil. Bueno, esta es otra de las alertas que la ciudadanía debe tener cuidado, y es a veces no dejarse llevar por beneficios que son mayores a los que el mismo sistema da. En este caso esto era lo que se ofrecía aquí. Por ejemplo, en las empresas que no tenían autorización, las tasas de interés que se estaban ofreciendo eran de hasta el 18% en plazos inferiores a un año. Si uno va al sistema financiero en que las tasas oscilan entre el 6, el 9% en plazos superiores, y en otra empresa le están pagando hasta el 18% en menos de un año, uno, en lugar de sentirse alentado en poner los recursos, más bien debería tener un miedo interno en no colocar en donde le están ofreciendo condiciones que son muy superiores a los que los mercados ¿Falta de la le puede dar. superintendencia, le pregunto, en no haber detectado este tipo de irregularidades a tiempo? Bueno, la superintendencia de bancos trabaja de forma permanente en el proceso de supervisión y alerta. Nosotros le invitamos a la ciudadanía a través de este medio de comunicación que nos siga a través de nuestras redes sociales. En nuestra página web nosotros subimos las alertas que de manera permanente tenemos, ya sea en casos de captación como es esta circunstancia, o otros casos que también sucede de préstamos que se otorgan en condiciones que no son condiciones de mercado. Nosotros, una vez que hemos tenido conocimiento, que hemos seguido todo el proceso de supervisión en función de lo que nos manda la ley y la reglamentación interna, nosotros automáticamente procedimos a poner la denuncia en la Fiscalía General del Estado, que terminó y derivó en la detención del representante de estas empresas. Pero se actuó un poco tarde en este caso, es decir, cuando ustedes se enteraron, y eran más de 1.300 personas que habían puesto precisamente su dinero en este tipo de sistema. De ninguna manera. Nosotros hubiéramos actuado tarde si no hubiera el responsable, no estaría detenido para que responda a los perjudicados. Tarde sería que no haya quien responder. El responsable y el representante legal está detenido y es quien tiene que responder a la ciudadanía
por los recursos que captó de manera ilegal. Una última pregunta en virtud del tiempo. Todos estos temas hacen pensar a los ecuatorianos precisamente de algo que fue quizá el capítulo más doloroso que vivimos en el 99, la crisis del 99. Y evidentemente esto despierta nuevamente los temores de la gente, en los depositantes, en quienes confiamos en el sistema financiero sólido en este momento, pero que nos hace pensar si efectivamente nuestro dinero está o no garantizado. Cuando vemos estos pequeños ejemplos que por muy aislados que puedan ser, nos generan nuevamente temor. La ciudadanía debe tener confianza que el sistema financiero es un sistema financiero sano, solvente y líquido. Y que no hay la menor posibilidad de que en el Ecuador se repita ese capítulo funesto que fue el feriado bancario. En el Ecuador no solo no hay las condiciones económicas, estamos creo que en mejores condiciones de lo que habíamos visto a lo largo del año 2015, el año 2016 da un mejor escenario económico. Adicionalmente que hay que aclarar de que tanto constitucionalmente como legalmente cualquier tipo de retención o feriado bancario está prohibido en la ley. La ciudadanía tiene la seguridad y la confianza de que hay un organismo de control que trabaja de manera permanente garantizando sus recursos, porque en la Superintendencia de Bancos protegemos a la gente. Pero no está de por más tampoco la recomendación, no creer en las promesas de dinero fácil, sobre todo ello, ¿no? La ciudadanía tiene que tener cuidado, primero, de ver que en las entidades en donde está colocando sus recursos es una entidad que tiene autorización legal para hacerlo, y segundo, que las condiciones que le está ofertando sean unas condiciones de mercado, es decir, comparar con otra institución y ver que no le estén ofreciendo un dinero fácil. Muchísimas gracias por sus detalles. Muchas gracias. Gracias, superintendente. 7:13.